Muy buenos días. El día de hoy en compañía de mi compañero Jorge Eduardo Sarria y Andrés Castillo y quien les habla, Giovanni Steven Mercado, le hablaremos un poco de lo que es la periodización táctica. Bueno, para empezar a entender este concepto como tal, primero hay que entender un par de términos como lo son la intensidad y el volumen desde otra perspectiva a la que mayoritariamente las personas la conocen. Entonces, como lo define Amiro en el 2006, la intensidad está determinada por el desgaste mental emocional de un desempeño y no por la acción de desplazamiento. Esto, en otras palabras, para entenderlo mucho mejor, se refiere a la intensidad decisional asociada a la concentración táctica. Por otro lado está el volumen, que se define como la repetición de ejercicios en intensidades máximas relativas que pretenden la adquisición de principios y subprincipios que darán cuerpo al modelo de juego, entendiéndose esto de esta manera como el volumen de especificidades. Teniendo ya claro estos conceptos, podemos entender la periodización táctica como la idea de crear una dinámica de trabajo semanal y mantenerla desde el principio, desde la pretemporada hasta fin de la temporada, respetando de este modo otro de los principios que forman la periodización táctica, como lo son el principio de estabilización. La periodización táctica, basada en este principio de estabilización, entrena desde el primer día de la segunda semana, ya que la primera semana aquí se tiene en cuenta, pero se hace un paréntesis, entendiéndose que esta primera semana es de adquisición al esfuerzo específico del juego. A intensidades máximas relativas, pues exige mucha concentración en la adquisición de los principios y subprincipios que van dando cuerpo al modelo de juego pretendido. Como se mencionó anteriormente, ese principio de la estabilización viene lo que es el modelo de juego, la idea del entrenador, el cual está compuesta por principios y subprincipios. Pero primero que todo, el modelo de juego o la idea de la cual sale la idea de juego está dirigida por el entrenador, el cual él define qué se va a hacer, cómo lo va a hacer o de qué forma quiere que sus deportistas jueguen. Cabe resaltar que esta periodización táctica se basa únicamente en el aspecto táctico, puesto que se recomienda que se aplique este modelo en niveles de alto rendimiento o en deportistas que ya están con un desarrollo óptimo, debido a que las capacidades físicas o los aspectos técnicos se trabajan muy poco en este modelo de planificación. Por eso se hace énfasis en la parte táctica. Para ello, al entrenador trazarse una idea de juego, teniendo en cuenta los intereses del deportista, tanto factores internos como externos, se planea esta forma o esta metodología, de la cual para llegar a ella se deben generar unos principios, los cuales son como aspectos generales. Un gran ejemplo sería un principio táctico, ese ya sería un aspecto general, la parte táctica. O también está el principio técnico, que ese también sería un factor general. De esos factores salen lo que se llaman los subprincipios, como por ejemplo de qué forma vamos a atacar o de qué forma vamos a defender, o por ejemplo de qué forma el deportista debe tirar un centro o de qué forma el deportista debe perfilarse para regresar a defender. Entonces esos son sus principios de los cuales componen esos principios generales. Como dijo mi compañero Jorge, hay unos principios y subprincipios que se componen e integran para formar un morfociclo. El primero es el morfociclo patrón, que es el que se repite de domingo a domingo, teniendo en cuenta los errores sin perder la idea de juego. Por otro lado, está el morfociclo excepcional, que es más que todo competencias apartes, donde la idea no se pierde pero se varía, es decir, por cuestiones externas, de ya sea el clima o dependiendo del equipo con el que vayamos a jugar. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, en forma de conclusión,
Esta periodización táctica, como lo hemos mencionado a lo largo del video, pretende trabajar mucho en conjunto, en colectivo, que el deportista o los deportistas se sientan conformes, a gustos con el trabajo, teniendo en cuenta y haciendo énfasis en sus necesidades y en sus capacidades o aspectos positivos, pero siempre trabajando en conjunto, nunca se trabaja de forma individual. Dicho trabajo en conjunto debe ser constante, replicando, como se ha mencionado, la idea de juego constantemente, manteniendo altos los niveles técnicos, pero siempre colectivamente, también como los niveles o las capacidades físicas o condicionales, pero siempre a través de el juego táctico o el juego colectivo. Es por eso que el entrenador o bueno, la persona que vaya a aplicar este modelo de periodización táctica, se le recomienda que trabaje domingo a domingo bajo la idea y manejando sus principios que le permiten desarrollar esos aspectos como más diminutos, pero que sin embargo a esas edades o a ese nivel de alto rendimiento deben de estar ya estables. Dando un ejemplo de planeación, se hace, por ejemplo, una imaginación de que un grupo determinado tiene una competencia el domingo y convoca a algunos jugadores. Luego el lunes es de descanso total y el martes, que se vincule otra vez el equipo. De ese descanso total del lunes obviamente es con retroalimentación y de identificar los aspectos negativos o errores que se vieron en la competencia. Y ya el martes, que se vincule el equipo, los jugadores que fueron convocados hacen un trabajo de recuperación y los jugadores que no fueron convocados hacen un trabajo intenso para nivelar el equipo de tanto los que jugaron como los que no jugaron. Ya el miércoles se trabaja un poco más suave, pero siempre haciendo énfasis en esa idea de juego, y el jueves se elevan nuevamente las cargas, haciendo énfasis o recopilando el miércoles, se pretende hacer esa intensidad baja con un poco de recuperación. Puede ser un ejemplo piscina, que trabajen, que visiten al fisioterapeuta. El jueves se elevan nuevamente las cargas, el viernes vuelve y se baja un poco más las cargas, y el sábado se trabaja en intensidades altas y medias. Listo, porque teniendo en cuenta que el domingo se va a volver a jugar, entonces no se pueden tener intensidades tan bajas. Entonces, de esa forma la periodización táctica trabaja de forma colectiva, teniendo en cuenta los intereses del deportista y a través de principios y subprincipios que forman esos morfociclos, dependiendo ya sea si sea morfociclo patrón o morfociclo excepcional. Muchas gracias por su atención.